evaluación internacional cuestionó duramente la prueba de selección universitaria. La famosa PSU detectó algunas falencias, como que no participen expertos externos al DEMRE, por ejemplo, a la entidad encargada de esta evaluación, e imprecisión en algunos de los puntajes. Otra de las críticas fue que hay un sesgo que afecta a los alumnos de la enseñanza técnica. Vamos a analizar estos temas, a desglosar un poco este informe. Para eso nos acompaña aquí en el estudio Mónica Silva, investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica, experta en educación además. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a usted por invitarme. Primero, desde una perspectiva bien general, ¿qué le pareció el informe? ¿Está de acuerdo con las conclusiones en términos generales que entrega este informe de Pearson? Bueno, el informe es bien exhaustivo. Son casi más de 700 páginas, ¿no?, el informe completo. Hay 70 páginas, 74 páginas el informe ejecutivo que detalla 90 críticas y recomendaciones. Yo creo que si bien quienes hemos trabajado en esta área esperábamos que hubiera problemas, yo diría que la magnitud de los problemas excedió lo que podíamos anticipar. Más complejo de lo que se esperaba en el fondo el diagnóstico. Sí, a ver, el tema del sesgo a los alumnos técnicos profesionales, eso ya lo sabíamos. De hecho, aun cuando el Comité Técnico Asesor del CRUCH nunca entregó datos para este grupo, se sabía que esta prueba estaba siendo lesiva para las oportunidades de acceso de este grupo. De hecho, cuando se hace el cambio de la PA a la PSU, los rectores y los expertos sabían de que esta no era una prueba adecuada para el grupo técnico profesional. Que es inequitativa en el fondo esta prueba. Claro, porque aquí en Chile hay dos currículos. Hay un currículo científico-humanista y hay un currículo técnico-profesional. Claro. Y esta prueba, la PSU, fue diseñada en función del currículo científico-humanista, que es distinto. Entonces se los está evaluando a estos alumnos no por su capacidad de aprender, sino que por su oportunidad de aprender, y eso es injusto. Ahora, ¿este diagnóstico llega tarde, considerando que ya llevamos 10 años con la PSU? A ver, sí, piense usted que esta es la segunda evaluación internacional de la PSU. Ajá. Hubo una en el año 2004 que contrató la Universidad de Chile luego de los problemas que se notaron ya a la primera aplicación de la PSU. Sin embargo, ese informe nunca fue dado a conocer, a diferencia de este. Y muchos de los problemas que ya ese informe detectaba se mantienen en esta otra evaluación. O sea, lo grave es que no solamente no se dio a conocer, sino que además no se corrigieron claro, los defectos y los problemas. Claro, ¿cuáles de los otros puntos que se han destacado, por ejemplo, está en la preparación de la prueba en sí misma, digamos, en la manera en que se compone o se elabora este testeo? Hay problemas en el pilotaje de los ítems, hay problemas en muchas etapas. Ahora, el punto es que durante todos estos años, digamos, la opinión pública, y por eso es que ha caído como un balde de agua fría ante la opinión pública. Sí, esa es la sensación. Porque durante todos estos años los evaluadores de la PSU, que dependen del Consejo de Rectores, los únicos informes oficiales que ellos entregaban hablaban de que la prueba funcionaba muy bien. Sí. Entonces, este informe en realidad cayó como un balde de agua fría ante la opinión pública, pero yo diría que en el ámbito académico se esperaba que si venía una evaluación seria, rigurosa, iban a surgir problemas, sobre todo en términos de la legitimidad del uso de esta prueba para los grupos de la educación técnico-profesional. Hablábamos de la equidad en términos de quiénes se ven más perjudicados o no por esta prueba, pero esta desigualdad, o más bien la desigualdad que se analiza en las cifras como resultados de la PSU, ¿es por culpa de la medición en sí o también hay una responsabilidad, digamos, del sistema, de cómo está estructurado el sistema educacional? El problema parte con esta PSU porque cuando se decide cambiar esta prueba, no se pensó en mejorar este instrumento para fines de predecir mejor el rendimiento universitario. Perfecto. Sino que se parte de la idea de que se puede reformular esta prueba para que sirva como una suerte de CIMSE de cuarto medio, o sea, que evalúe la calidad de la educación secundaria y además
sirva para seleccionar alumnos. Y ese es un grave error, porque una prueba de admisión debe servir al propósito exclusivo de seleccionar buenos alumnos. Claro. O sea, atiborrarla de contenidos no tiene sentido. La prueba de selección debería haber contado solamente con aquellos contenidos que son necesarios para predecir bien el rendimiento. Y aquí el problema parte en la concepción de la prueba, y eso nunca se corrigió y debió haberse corregido. Ahora, lo importante de tener este debate público, ¿no?, y de las reacciones, de conocer este informe en detalle, es, me imagino, aplicar los cambios. Sí. ¿Dónde deben estar los cambios? ¿Solo en la prueba o también en el sistema de admisión en conjunto, digamos, ampliar las variables que va a considerar? Yo creo que de las cosas buenas que se van a extraer de esta experiencia es precisamente el repensar el sistema de admisión en forma más integral. Claro. Porque, francamente, con un diagnóstico como el que tenemos en este instante, hay que repensar el uso de esta prueba para fines de dar becas y dar ayudas estudiantiles. Piensa usted que aquí es muy grave lo que ha sucedido, porque esta misma prueba se utiliza para seleccionar alumnos y para asignar becas y beneficios. Claro. Entonces, para el Ministerio, yo supongo que en este instante debe ser prioridad 1 ver qué instrumento va a utilizar para asignar becas y beneficios, porque evidentemente no va a poder seguir descansando en el uso de la PSU. ¿Y qué criterios se deberían incluir ahí en ese proceso de asignación de becas, o en el proceso de admisión, incluir otras variables de carácter social, quizás más cualitativo más que cuantitativo, en ese sentido, algunos criterios de ese tipo? Yo le diría que hay que tener un poco de cuidado con los criterios cualitativos. En términos de criterios cuantitativos, este año se incorporó el ranking, el mal llamado ranking, porque en realidad fue una bonificación a los mejores alumnos. Yo creo que hay que seguir estudiando ese tipo de... Es una buena idea. Sí, hay que quitarle peso a la PSU, eso de todas maneras. Lo otro que hay que hacer inmediatamente es acotar los contenidos, si no tiene sentido seguir pensando que esta prueba tiene que servir para el propósito de evaluar la enseñanza media en conjunto, digamos. Sobre todo que aquí tenemos una diferencia real entre estos dos currículums, técnico y científico humanista. Entonces hay que acotar la prueba a aquellos contenidos que son comunes a ambos currículos, y de esos contenidos que son comunes seleccionar aquellos que realmente necesitan los alumnos manejar y dominar para tener éxito en un primer año. Y no quizás tener dos pruebas, una para aquellos que tienen el currículum científico humanista y otra para los técnicos profesionales. Esa es una opción. Ahora, si se quiere salvaguardar un sistema de pruebas común, lo que hay que hacer es acotarlo a contenidos comunes. Y de esos contenidos comunes seleccionar, porque imagínese usted, una prueba de matemática no debería ser la misma para alguien que quiere estudiar Derecho o Letras, ¿no es cierto?, que para alguien que va a estudiar Ingeniería Civil. Sí, claro. ¿Y se pueden hacer esas diferenciaciones en función de los objetivos que tiene cada uno de los alumnos, de qué carreras quiere estudiar, por ejemplo? ¿Se pueden hacer esas diferencias en la prueba? Efectivamente, se pueden hacer. De hecho, antes en el sistema PAA teníamos, ¿no es cierto?, que era una combinación de pruebas de razonamiento sobre la base de contenidos simples, que era la PAA, y pruebas más avanzadas que requerían los conocimientos específicos, ¿no es cierto? Claro. Y eso se perdió. Yo creo que a la luz de los análisis que ha hecho la empresa Pearson, es una opción que van a tener que considerar, porque tienen que arreglar el problema del grado de dificultad de las pruebas. Hay un problema en la prueba de matemáticas, por ejemplo. Un problema de grado de dificultad, porque claro, pretenden que la misma prueba la rindan desde alumnos, ¿no es cierto?, que van a ir a carreras muy distintas. Sí. Entonces, en ese sentido es importante que se tomen decisiones, y una de las decisiones importantes es qué contenidos hay que eliminar. ¿Qué importancia le da usted a las reformas o a la discusión que hay en torno a la PSU en el contexto de toda esta discusión más amplia de una reforma educacional mayor en el sistema
chileno, la discusión que ha venido en los últimos 2 años. ¿Es la PSU un punto importante dentro de esa reforma más grande, más amplia? Mire, la PSU surge en el año 2000 como una forma de garantizar la sustentabilidad de la reforma educacional que se estaba llevando a cabo a fines de los 90 y para evaluar los contenidos de la enseñanza media, como le decía, como una suerte de CIMSE de la enseñanza media. Evidentemente que al hacer un análisis de qué contenidos hay que mantener en las pruebas, a lo mejor se va a llegar a la conclusión de que los alumnos de técnico profesional necesitan un reforzamiento en matemática en algunos temas específicos para ciertas carreras. Posiblemente van a tener que haber cambios. Y es una buena más sincronizado quizás. Efectivamente, porque aquí hubo un estudio que nunca se hizo y que fue consultar a los profesores universitarios qué contenidos requerían los alumnos manejar para tener éxito en un primer año en distintas carreras. Un punto que parece básico. Claro, básico, en derecho, en ingeniería, en psicología, y eso no se hizo, eso no se hizo nunca. Tampoco se hizo un estudio para realmente verificar qué porcentaje de los contenidos reales que estaban escritos, ¿no es cierto?, en el currículum, en el papel, realmente se estaban transmitiendo a los alumnos en la sala de clase. ¿Es necesario también aumentar la frecuencia, por ejemplo, de la prueba, que se pueda dar 2 veces al año en vez de una sola, para no tener que esperar? A ver, más que 2 veces al año, yo creo que es el minuto de pensar, si no sería más razonable que se pueda rendir, como se hace en otros países, a fines de tercero medio. Porque si el alumno, si ya no ya es claro que no tiene sentido pretender evaluar los contenidos de primero o cuarto medio en la prueba. Si hay claridad en eso, y una vez que se acoten los contenidos, habría que estudiar la posibilidad de que pudieran rendirla a fines de tercero medio. ¿Y cuarto medio no perdería sentido ahí? No necesariamente, porque las notas de cuarto medio corren, ¿no es cierto?, y se le podría a lo mejor poner una ponderación mayor, de manera que los alumnos no perdieran el interés. Además, aquel alumno que no le va tan bien en la rendición en tercero medio puede tener el cuarto medio como aliciente para prepararse mejor y volverla a rendir, ¿no es cierto?, a fines de cuarto medio y poder postular a la universidad. O sea, es el minuto de repensar todas estas opciones para tener un sistema de calidad y justo. Lo importante es que estamos generando ese debate, ¿no? Que se está dando ese debate, ahora hay que ver los cambios y efectivamente cómo esa discusión se traslada al ámbito práctico. Mónica, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Después de esta entrevista, yo los invito a que hagamos un alto, volvemos de inmediato con más informaciones aquí en CNN Chile, no se vaya.